Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones, abrazo a todos. Dios me los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que Él nos permite vivir, ¿no? Tiempo donde Él nos ayuda a seguir creciendo en conocimiento. Recuerden, y siempre lo digo, que estamos realmente viviendo al final de los tiempos. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero hace mucho tiempo, ¿no?, que venimos hablando de que ya estamos a final, ¿sí?, de un tiempo, de que ya falta poco, y por cuánto tiempo lo hemos dicho, por cuánto tiempo lo hemos anunciado. Y de pronto hoy estar literalmente viviendo esos tiempos, la verdad que es maravilloso. Digo maravilloso porque debe entenderse o debe verse desde el punto de vista correcto, ¿no? Si nosotros nos remontamos hace muchas épocas atrás, a fechas particulares, no las voy a recordar ahora porque no es algo de lo cual pensaba hablar, pero se me vino ahora a la cabeza estos ejemplos, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de cuando hablaban del fin del mundo que iba a llegar en el año 2000, ¿sí? Cómo hubo gente que por miedo, por pánico, por desesperación, por un montón de cuestiones, por incertidumbre, se quitaron la vida, ¿no? Lo mismo pasó en el 2012, ¿recuerdan? Donde el calendario maya hablaba de que se venía el fin del mundo, ¿no? Entonces mucha gente no sabía qué hacer, al no tener entendimiento al respecto, también decidieron tomar medidas muy radicales, medidas muy drásticas y muchos acabaron con sus vidas. Pero cuando vuelvo al comienzo, ¿no? Cuando nuestro Padre Celestial dice en su palabra que al final del tiempo, en los tiempos finales, cuando se acercara el final de la era, cuando se acercara el final de un periodo de tiempo, recuerden que no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino sí tiene que ver con el final del gobierno del hombre. Hasta ahora hemos tenido un tiempo donde el hombre ha gobernado sobre el hombre, ¿sí? Donde el hombre que gobierna no ha sabido o no ha querido, ¿sí?, caminar en el diseño del Padre, caminar en lo establecido del Padre, caminar en la voluntad del Padre. Entonces no ha hecho más que oprimir al pueblo, que vivir del pueblo, vivirlo al pueblo, ¿sí?, robarle al pueblo. Es lo que hemos visto siempre y lo estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones. Esposa mía también, buenas noches, bendiciones para vos. Entonces, el final de esa época, el final de ese periodo, el final de la era, o el final del tiempo donde el hombre, ¿sí?, gobierna sobre el hombre, ese tiempo va a llegar a su fin, dando inicio, ¿sí?, al periodo milenial, dando inicio al periodo de esos 1000 años donde Cristo, donde Mashiach, donde Yeshua reinará y gobernará. Y se regirán a todas las naciones de la tierra, ¿sí?, desde su palabra, desde su voluntad, desde su diseño. Entonces, Él está diciendo que al final, cuando llegáramos a estos tiempos finales, Él iba a derramar sobre la tierra de su conocimiento, ¿sí? Aquellas cosas que han estado ocultas por años, aquellas cosas que han estado reservadas, que habían estado veladas, pero que habían quedado reservadas para este tiempo. Para que aquellas, y me gusta este término, una vez lo dije que lo iba a empezar a usar, y quiero usarlo, una frase de un amigo, donde dice mentes inquietas, donde las mentes inquietas, donde aquellos que no se conforman con lo que saben, que no se conforman o que no les cierra, ¿sí?, esto que vemos, que no les cierra algunas cuestiones,
que están en una búsqueda profunda, ¿no? Entonces el Señor iba a empezar a revelar, el Señor iba a empezar a mostrar, el Señor iba a empezar a quitar el velo, ¿sí? A correr el velo de nuestros ojos. El problema es cuando estamos conformes, el tema es que cuando me conformo con el gobierno que tengo, el tema es cuando me conformo cómo me gobiernan, cuando me conformo cómo me dirigen, cuando me conformo se puede decir, con las normas y las doctrinas de mi iglesia, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a conformar y a estar cómodos, ¿no? Recuerden que la palabra conformar es una palabra compuesta, ¿sí? Cuando me conformo, cuando me formo con, ¿sí? Cuando me dejo formar por aquello, ¿sí? Cuando me dejo dar una forma con aquello que se me está enseñando, con aquello que se me está diciendo, ¿sí? Entonces me conformo, tomo la misma forma. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque nos hemos conformado de tal manera que estamos cerrados a cualquier otra idea. Entonces de pronto, cuando alguien viene, ¿sí? Cuando alguien viene o cuando viene a mi mente, ¿sí? Algún planteo de aquello a lo cual estoy conformado y aquella idea, aquel pensamiento o aquello que me están diciendo no tiene la forma de aquello, entonces tiendo a rechazarla, ¿sí? Como mi mente detecta que es algo que está en contra de aquello que me fue formado, de aquello a lo cual yo me conformé, entonces tendemos a rechazarlo. No nos tomamos el tiempo para decir, vamos a averiguar, vamos a indagar, vamos a investigar al respecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la forma de aquello. Y cualquier otra forma o cualquier otra cosa que no tenga esa forma, entonces tendemos a rechazarla. Entonces estamos conformados, ¿sí? Nos hemos conformado, nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos la forma de aquello. Y el problema, gente, el gran problema es cuando nuestra mente, ¿sí? Cuando nuestra mente se conforma, cuando nuestra mente se adapta a aquello, cuando nuestra mente dice, ya está, ya lo sé, esta es la idea que tengo, y aquello se convierte en una fortaleza, aquello se convierte en un paradigma, aquello se convierte en mi modelo de pensamiento. Entonces voy a pensar según aquello, voy a hablar según aquello, voy a caminar según aquello, voy a accionar según aquello, ¿sí? Porque aquello me está marcando el hilo conductor, aquello me está diciendo lo que tengo que hacer, pensar, decir. Pero de pronto cuando viene algo que atenta sobre aquello, entonces tendemos a rechazarlo. Cuando yo digo lo de mentes inquietas, estamos hablando de personas que no se conforman. Bien lo dijo Pablo. Raf Shaul, y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que tener muy en claro. ¿De qué está hablando? ¿Y cuántas veces lo hemos predicado, enseñado? Pero sin embargo seguimos ahí. ¿Cómo estás, Cachito querido? Buenas tardes, bendiciones para vos también. Claro, eso pasa, esposa mía. Eso pasa. Yo creo que ya lo sé. Yo ya tengo una idea sobre aquello y ya está. Idea formada y todo tiene que encajar con eso. Pero cuando nuestras mentes inquietas... perdón, quiero volver a lo que decía el apóstol Pablo cuando dijo ahí, no se conformen a este siglo. No se amolden a este siglo. Y cuando dice este siglo, gente, yo tengo que no simplemente quedarme con eso, no simplemente me tengo que quedar con lo que leo, porque recuerden que las traducciones, ¿sí? Las traducciones perdieron el sentido original. Muchas traducciones hoy son malas. Muchas traducciones hoy se alejan totalmente del sentido original. Y yo lo que tengo que conocer, entender, saber, preocuparme por, ¿sí? Es entender la intención de mi papá, lo que salió de la boca de mi papá. Recuerden que fue el Espíritu Santo,
¿sí? El Ruach HaKodesh, el que le dictaba, de alguna manera le dictaba o inspiraba, ¿sí? A los escritores de la Biblia. A ver, me gusta parafrasearlo a mí de esta manera, como que el Espíritu Santo se encargaba de que quedara allí en papel, ¿sí? Aquello que nosotros íbamos a tener que saber hoy. ¿Me entienden? O sea, el Espíritu Santo puso énfasis en esto, ¿sí? Y fueron encontrados esos rollos del Mar Muerto y los rollos de la cueva de Qumran y cuántas cosas fueron descubiertas. Porque el Señor se encargó de preservarlas. Y llegado el tiempo donde aquello que había sido preservado ahora tiene que ser revelado, entonces se encargó, ¿sí? En los últimos escritos, en estas cuevas de Qumran que les digo, ¿sí? Andaban dos chicos, ¿sí? A las orillas del Mar Muerto, jugando, ¿sí? Pastoreando sus ovejas y tirándose piedras, y de pronto uno tira la piedra dentro de una cueva y siente como que se rompe una vasija. Le pareció súper extraño, cree que sí, va a investigar, va a ver, y se encuentra con cientos de pergaminos, de rollos de aquella época, que nuestro Padre Celestial había guardado, había preservado, para que en este tiempo fueran encontrados y empezaron a salir a la luz muchas cosas. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? De que muchas de nuestras traducciones, y lamentablemente, gente, terminamos haciendo, y esto lo digo siempre, lamentablemente, porque es para lamentarse, lamentablemente terminamos haciendo un montón de doctrinas de malas, muy malas interpretaciones. Porque al sacar aquello de su sentido original, al sacar aquello de su contexto, ¿sí? y al transliterarlo o al traducirlo a los diferentes idiomas, perdió total y completamente su sentido. Y el problema es que se terminó haciendo un dogma, una doctrina de aquella mala traducción, que se aleja total y completamente del diseño de nuestro Padre Celestial. Muchas doctrinas que yo creí y que yo enseñé, ¿sí? Porque también me encargué de enseñarlas, hoy, ya hace algún tiempo atrás, pero a lo que voy, es que me doy cuenta de que muchas de aquellas cosas que yo sabía, que creí, que defendí y que traté de enseñar a otros, están basadas en muy malas traducciones. Y mucha gente está ahí. Yo estaba ahí creyendo en aquello, defendiendo aquello, defendiendo una idea que se me había formado en mi cabeza que no tenía nada que ver con el diseño de mi papá. Pero fui una mente inquieta. Alguien que le dijo al Señor, Señor, yo esto no lo acepto. Esas fueron mis palabras. Señor, yo esto no lo acepto. Lo que veo en mi iglesia, cómo se enseña, cómo se predica, cómo se vive el Evangelio, cómo lo viven otros, toda esa forma. Digo, Señor, no puede ser esto. No puede ser esto. Y llegué a tener una crisis, ¿sí? Con respecto a eso. Porque digo, Señor, no es por esto por lo que los apóstoles dieron su vida. No es por esto que los mártires de la historia defendieron. No es esto. Y entré en una crisis. Conmigo, con mi cabeza, con lo que yo había creído, con lo que yo estaba viviendo, con lo que me estaban enseñando. Y digo, no puede ser eso. Y no lo era. A ese tipo de mentes inquietas que no se conforman a este siglo. Y cuando Pablo decía a este siglo, tiene que ver a este sistema, a lo que vemos hoy. A este sistema religioso, este sistema económico, este sistema social, político.
de educación, de salud. Pablo dice, hey, no se conformen, no se ajusten, no se dejen formar por el sistema. No dejen que el sistema, se los parafraseo, no dejen que el sistema les forme en su cabecita ese pensamiento. No dejen que el sistema, gente, escuchen esto. Estos años que hemos vivido desde Yeshua para acá y aún anterior a Yeshua, tienen que ver con un sistema caído, un sistema perverso, un sistema antibíblico, un sistema anticristiano. Porque nada de esto que vemos, que sabemos, que escuchamos en la tele, nada de esto tiene que ver con el diseño del Padre. El Padre siempre se guardó a un remanente que no se adaptó, que no se conformó a ese sistema. Y ese remanente fue siempre el encargado de llevar esto más allá, de informar a otros, de entrenar a otros, de despertar a otros. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Por eso que Pablo dice, no dejen que este sistema caído, perverso, anti Dios, les forme un paradigma. No dejen que Él les forme, les grabe un sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque ese pensamiento luego te va a regir. Ese pensamiento luego te va a gobernar. Y miren si no lo ha hecho. Claro que sí. Pero el Señor vino a romper con eso. Ese es el fin del que estamos hablando. Cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el fin del siglo, ¿sí? Como cuando los apóstoles preguntan acá al Señor, dice, dinos, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Si ahí habla en Mateo 24, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ellos claro que no lo entendían, después lo entendieron. Pero el fin del siglo tiene que ver con el final de un sistema que nos ha castrado como hijos de Dios, nos ha cercenado, nos ha quitado identidad, nos ha quitado propósito, nos ha quitado nuestra asignación, nos ha alejado de ella. Y nos ha hecho tener un pensamiento hoy de Dios que no es el correcto. Entonces el Señor dice, va a llegar el fin de eso, donde yo ahora voy a gobernar. Y voy a gobernar a las naciones desde mi trono, desde mi reino. Y se va a implementar sobre toda la tierra mi voluntad, mi diseño. Y el que no se ajuste a él, porque la Biblia nos dice que aún en el período milenial habrá gente que no se quiera someter al diseño del Padre, a sí mismo. Porque nos dice que en el periodo de esos 1000 años, en el periodo milenial, aún se seguirá celebrando la convocatoria de Sukkot. Y que de año en año la gente tendrá que asistir, sea donde sea, en el rincón de la tierra que vivan, tendrán que venir a la ciudad santa, tendrán que venir a celebrar la convocatoria de Sukkot. Y el que no venga, dice la Biblia, el que no venga, el Señor se encargará de no hacer llover sobre la tierra. Esto nos habla de que claramente, aún en ese periodo milenial, aún en ese tiempo donde Cristo, o donde Mashiach, o donde Yeshua, ¿sí?, gobernará las naciones, aún en ese tiempo habrá gente que no querrá, que no se someterá. Pero a eso se está refiriendo cuando dice el fin del siglo. Este sistema perverso que conocemos hoy, que nos ha regido hasta hoy, tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento y es muy, muy pronto, más prontito de lo que nos imaginamos. ¿Sí? No nos tenemos que amoldar, no
ya lo hemos hecho, ya nos ha pasado. Pablo decía hace 1900 años atrás aproximadamente, no, que no les pase, nos pasó, a vos y a mí nos pasó. El sistema caído, perverso, nos formó, dio forma a nuestro sistema de creencias, dio forma a nuestro, y forjó un paradigma, forjó un modelo de pensamiento, un pensamiento rector, un pensamiento poderoso, que me hace hoy pensar que muchos que andan por ahí diciendo cosas sobre los pinchazos, sobre los chemtrails, sobre la moneda digital, sobre cuántas cosas que están ocurriendo hoy en el planeta, mi modelo de pensamiento los catalogue a ellos de conspiranoicos. Bueno, es lo que muchos me dicen a mí hoy. Yo en algún momento pensé que muchos de ellos eran conspiranoicos, claro que sí, que conspiraban contra el sistema mío, el cual me había formado y yo defendía. Cuando papi a estas mentes inquietas les empieza a revelar y a mostrar, entonces nos damos cuenta, aquello no era conspiración. Aquello tiene su base bíblica. Una base profética anunciada por Yeshua. Entonces, claro, hoy muchos me tratan de conspiranoico a mí, hoy, pero tienen que despertar. Tienen que evaluar si lo que estás creyendo es correcto. Tenés que evaluar si lo que estás pensando es correcto. Hoy hay muchos problemas con respecto al clima. Y desde arriba nos hablan de que, claro, a causa de, yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿sí?, que hoy perdieron contra Argentina, comentario al margen, los gobiernos quieren y tienen toda la intención de expropiar las granjas, ¿sí?, porque estas granjas producen y emiten a través de sus animales mucho dióxido de carbono al medio ambiente, que hace que contribuya con esto que está pasando en el clima hoy. Hay ciertas palabras que no se pueden usar porque si no el logaritmo de Facebook enseguida lo detecta y nos bloquean los videos, ¿sí? Pero con esto que está pasando en el clima, ¿sí?, a nivel mundial, ellos dicen que culpa nuestra por ser malos mayordomos, ¿sí?, por tirar mucho smog y por tirar muchos aerosoles y por tener muchas vacas y porque terminamos contaminando el ambiente. Somos los causantes de aquello que está pasando hoy. Entonces, en los Países Bajos las intenciones de los gobiernos son expropiar esas tierras. O en otros lugares ponerle impuesto, escuchen esto, poner un impuesto sobre los gases y los eruptos de las vacas. Ustedes se imaginan, a veces tenemos que tener dos deditos de frente, ¿no?, para darnos cuenta de la locura que es eso. Y mucha gente lo cree. Mucha gente termina creyéndolo. Porque el sistema se encargó de formar un paradigma, una idea. Entonces te hablan desde aquello. Y están los que dicen, sí, tienen razón. Y estamos los otros
que decimos no, lo que hay realmente detrás de las expropiaciones, lo que hay realmente detrás de esos impuestos que te quieren cobrar, lo que hay detrás, lo que la Biblia nos enseña y nos dice que hay detrás de aquello. Entonces me dicen, che, ¿viste el problema que hay en el clima a nivel global? No, ¿saben lo que yo digo? Manipulación. Manipulación del clima a nivel global. Para que te subas al tren que pasa por ti. Para que te subas ¿cómo lo digo? Para que aceptes sus ideas, las ideas de este gobierno, para que aceptes sus ideas, para que aceptes su narrativa. Entonces ellos te mandan un tren para que vos te subas y termines creyendo aquello. Y terminamos siendo los que no nos subimos y los que alertamos a otros peligrosos para ellos. Donde tenemos teorías conspiranoicas. Gente, hay cosas que tenemos que tener en claro. Hay cosas que tenemos que entender cuando Yeshua habla. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Lo que habla el Apocalipsis. Lo que habla Isaías, Jeremías. Acerca del tiempo final. Lo que habla Daniel, capítulo 9, 7, 12. Tenemos que entenderlo. Y nos vamos a dar cuenta de que no son teorías conspiranoicas, sino que es una agenda que está planteada por el mismo Satanás y sus lacayos a nivel global. Están llevando a cabo, perpetrando. Y donde mucha gente está tomando su idea y está aceptando esa agenda. ¿Por qué? Porque se han conformado, han sido formados por esa idea. Y es algo que al gobierno no se le ocurrió hoy. Esto es algo que tiene años. Es algo que tiene años. Se puede decir que empezó allá con la serpiente, con Caín, con Nimrod. Y no ha parado hasta el día de hoy. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Ay, no es así en realidad. Y hoy te plantean la misma situación. No es como dice este loco de Mauri. No, sino que te plantean pruebas científicas, manejadas y manipuladas para que termines creyendo. Y digas, no, organismos oficiales lo dicen. Organismos oficiales que son lacayos, que tienen órdenes para seguir y que lo que te plantean no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. No tiene nada que ver con las profecías que da Yeshua para el final de los tiempos. No se dejen conformar, no se conformen a este siglo. No se conformen a esta narrativa, no se conformen a este planteamiento que da el gobierno, no se conformen al sistema hoy. No nos tenemos que conformar, gente. Vuelvo a decir, conformar. No nos tenemos que dejar dar una forma. No tenemos que dejar que este sistema, aunque ya lo ha hecho, y lo que decimos recién, ya lo ha hecho, lamentablemente ya lo ha hecho. Pero empecemos a cuestionar algunas cosas. Empecemos a investigar algunas otras. Empecemos a escudriñar. No te quedes con lo que te plantean, no te quedes con lo que te dicen.
porque vas a terminar subiéndote a un camión y no sabes cuál es el final del recorrido de ese camión. Pregúntenle a las vacas si ellas conocen el final del recorrido de ese camión. Y aunque muchas tal vez lo presuman, viene el hombre atrás con una picana, con un hierro con dos puntitas que da corriente, ¿sí? y las picanean y las tocan. Entonces la vaca no le queda otra más que subir el camión. En este tiempo también hay picanas, ¿sí? Para aquel que no tiene mucha gana de subirse al camión, pero terminan cediendo. Hoy el sistema proporciona algunas soluciones a ciertos problemas. Problemas climáticos, problemas de salud. El sistema, aquel que te quiere correrte del camino, aquel que te quiere quitarte del paso, te está otorgando, ¿sí?, algunas soluciones. Cuidado. Cuidado. Miren esto. Quiero leerles, ¿no? Pero llegar a un punto, llegar a una palabra que me llevó a hablarles de esto hoy. Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántas cosas? O sea, yo voy a leer un montón y hay muchísimo para hablar de esto, pero solo quiero enfocarme en esta palabrita que les voy a descubrir luego. Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se perturben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el próximo versículo viene la palabra. Pero miren todo lo que Yeshua les está diciendo. Ellos quieren saber qué señal habrá del final. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Antes de que vos vengas de vuelta, como nos estás contando. Antes de que vos vengas de nuevo aquí a la tierra. Y antes de que este sistema acabe, ¿cuáles serán las señales? Y Jesús dice, les cuenta cuáles van a ser las señales. Pero miren el versículo 9. Entonces, Versículo 10. Después de que les cuenta todo esto, en el versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, y ahí está la palabra que dio lugar o que dio pie a que yo les hable de esto hoy. Muchos tropezarán, y cuando buscamos, ¿sí?, cuando buscamos la palabra griega, porque recuerden que el nuevo pacto, ¿sí?, está traducido del griego. Cuando buscamos la palabra para tropezarán, la palabra es escandalizo. Muchos se escandalizarán. Pero la palabra escandalizo, ¿saben de qué nos habla? De caer en una trampa. Cuando dice muchos tropezarán,
está diciendo, según la palabra original, según la intención original, es muchos caerán en la trampa. ¿Una trampa que monta el Padre? Claro que no. Claro que no. Ahí los discípulos le están preguntando cuál será o cuáles serán las señales del final. Y vemos un montón de señales, como las vemos hoy. Hoy vemos un montón de señales, hasta hace poco hemos visto estas lunas de sangre. La Biblia habla acerca de cuando la luna, ¿sí?, se vuelva roja, se convierte en sangre, se tiña. Las hemos visto. Señales en los cielos, tormentas como no hemos visto antes, terremotos donde no ha habido antes, ciclones, tornados, estas tormentas tropicales que hacen mucho daño. Ha habido, a lo largo de toda la historia ha habido, sí, ha habido muchas, pero con la frecuencia y la intensidad que se ven hoy, no antes, sino en este tiempo lo estamos viendo. Guerras, los rumores de guerras como estamos escuchando, Japón contra Taiwán. ¿Cuánto hace que vienen haciendo ruido con respecto a eso? Una Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Cuánto hace que venimos escuchando de que, che, mirá la tensión que hay entre estos países? Pero no terminan siendo más que rumores. Lo que ocurre hoy entre Ucrania y Rusia, solo te enterás de lo que los medios te quieren contar, solo te enterás de aquello que te debes enterar, nada más. ¿Saben cuántas cosas en realidad está pasando o no está pasando? Porque no te lo cuentan. Y hay un propósito detrás de eso, claro que sí, hay una intención. Trampas, gente. Jesús dijo, hey, es necesario que acontezca. Claro que sí, tranquilos. Es necesario que eso acontezca, pero muchos caerán en la trampa. Entonces hoy el sistema te provee de ciertas soluciones, te provee de cierta salvación. Trampas. No caigas en la trampa. Ya yo estoy diciendo, muchos caerán en la trampa. Y yo te digo, trata de no ser uno de esos. Tratemos de no ser. Tratemos de no ser uno de los que caigan en la trampa. Y si ya hemos caído, busquémosle la vuelta para salir de ahí. No nos quedemos encerrados, enroscados entre cuerdas. Salgamos de la trampa o tratemos de no caer. Te plantean soluciones. Soluciones experimentales, salvaciones experimentales. Que ya no es ya tanto experimental, sino que ya se sabe lo que produce. Los efectos secundarios que estas soluciones que te brindan traen. Y ahora con la idea de dar una cuarta y quinta solución. Cuidado, trampas. Trampas donde quieren que caigas. Porque son las señales que anticipan el fin del sistema. Pero antes de que llegue el fin del sistema, el sistema quiere devorar a muchos. Y lamentablemente la Biblia dice que muchos tropezarán. No es algo que digo yo, no es una intención negativa de mi parte, la Biblia lo dice. Muchos
tropezarán. Dice, y unos a otros se entregarán. Y la palabra entregar es traicionar. En el original la palabra ahí es traicionar. Muchos se traicionarán, unos a otros se traicionarán. También dice, unos a otros se odiarán. Miren lo que causan las trampas. Y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Cuando hablas acerca de esto que parece una teoría de conspiración, te odian. No quieren saber nada con seguir hablando con vos. Esto viene a dividir las aguas. Esto viene a marcar una división, una brecha, a agrandar, a abrir la brecha, a separarla aún más. Estas señales, gente. Por eso decía que cuando, lo decía al principio, que cuando nosotros entendemos para qué es y pasa todo esto, entonces sabemos que la intención del Padre es separar las cabras de los corderitos, o los corderos de las cabras. Separar las aguas, abrir aún más la brecha. Que haya una clara división entre los que son realmente hijos de Él y los que lo dicen ser, pero que realmente no lo son. Y los que no lo son, de una. Esto viene a traer esa división. Por eso digo, qué bueno que estemos viviendo este tiempo. Porque los que realmente somos de Él, vamos a marcar una diferencia. No vamos a ceder ante la narrativa del gobierno. No nos vamos a subir a ningún camión, a ningún tren, como les decía recién. Y aunque va a traer algunos inconvenientes, claro que sí, porque al no ceder ante la narrativa del gobierno, tal vez algunos pierdan sus lugares de trabajo, tal vez algunos se queden sin ese lugar donde estás viviendo. La Biblia lo dice, gente. Tenemos que saber que aún así, nuestro Padre Celestial se va a encargar de darte y darme y darnos todo aquello que necesitemos para seguir adelante con la encomienda. Tenemos que saberlo, gente. Tenemos que tenerlo muy y bien en claro. Por eso digo, maravilloso el tiempo donde estamos viviendo, porque se está marcando esa diferencia entre los que realmente somos hijos del Padre y no lo son. Y vamos a confiar en Él. Y Él nos va a llevar a que confiemos en Él como no hemos confiado nunca. Realmente, como no hemos confiado nunca, porque hasta hoy hemos confiado en un sistema que nos ha provisto de todo lo que nos ha hecho falta. Pero como ese sistema llega a su fin, como ese sistema ya no puede oprimirte más, entonces ese sistema va a dejar de proveerte de aquello que necesitas. Y es ahí donde vamos a necesitar esa confianza en nuestro Padre Celestial para saber que Él nos va a suplir como le suplió a nuestro pueblo en todo su tiempo de peregrinación, todo aquello que les hizo falta. No nos conformemos. No nos dejemos llevar por la narrativa de este gobierno, ni de ningún gobierno. Y empecemos a confiar en nuestro Padre Celestial. Porque Él está proporcionando todo esto para que vos y yo confiemos en Él, como nunca lo hemos hecho. ¿Sí? Amén. Hasta acá les quería comentar y les quería hablar acerca de esto que tanto me apasiona.
Gente querida, el Señor me los bendiga muchísimo. Ustedes saben entonces, esto ya lo he dicho, lo venimos haciendo ya hace algún tiempo, mañana a las 9 de la mañana, si el tiempo nos acompaña, porque en este momento hay tormenta, se ha levantado viento, hace un ratito estuvieron cayendo algunas gotas, anuncian lo mismo para mañana, pero si mañana no llegara a llover, si mañana el tiempo nos acompañara, entonces 9 de la mañana nos estaríamos juntando, ¿sí? en el parque municipal, ¿sí? Aquí en Montevideo, al frente de donde estaba la YPF, ¿sí? Porque después la cambiaron de lugar, pero a donde estaba la YPF, donde están los juegos, la plaza de los niños, nos encontraremos ahí a las 9 de la mañana, vuelvo a decir, si el tiempo nos acompaña. Si no, hasta la próxima transmisión. ¿Sí? Gente, un abrazo enorme, Dios me los bendiga muchísimo, nos estamos viendo prontito si Dios quiere. Bendiciones, chao, chao, chao.